Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Rita. Buenas noches, Buenas noches, profesora. Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches, Olga, Eliana, Marit, Marina, Célice. Buenas Muy noches, buenas maestra. noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Vamos a empezar una nueva actividad el día de hoy. Profesora, buenas noches, compañeras, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. He corrido para llegar a clases hoy día. Recién estoy tomando aire. Ya, ahora sí. Como siempre, vamos a agradecer al Papa Dios, en quechua, el Taita Dios, para que nos pueda revestir con su poder inmenso y podamos ser sanas en el nombre de Cristo Jesús. A ti te sirvo, Jesús, Dios torturado, que venció la muerte en la cruz, que hoy es victorioso, escudo de los olvidados, de los pobres y despreciados, a quienes siempre ofreces tu reino de amor. Te serviré yo cada día en lo pequeño y en lo poquito que soy, tu amada sierva, cada una de nosotros. Amén. Muy bien. Amén. Como le digo a los padres de familia cuando ingresan a la escuela a sus niños, hago hacer una fila a la entrada y hacemos una pequeña actividad de movimiento todas las mañanas o todas las tardes al ingresar. Entonces les digo a los chicos, estírense, ¿no? Estírense como los gatitos, como los perritos, porque eso nos ayuda a relajarnos, a que nuestros músculos, nuestros tendones se puedan estirar al menos, ¿no? Y así estemos listos para un nuevo día. Entonces yo las invito también a estirarse. Y esto es muy bueno. ¿Cuántas veces lo hacemos? Pocas veces, ¿verdad? Siempre está el músculo dormido, quieto, y necesita también de estos movimientos. Muy bien. A mí me hacía falta, por eso lo estoy haciendo en este momento. He venido en el corre-corre. Ustedes no saben cómo está Lima. Lima es terrible. Vengo de la DREC. La Dirección Regional de Educación del Callao se encuentra ubicada en la avenida Colonial para adentro, como para 4 cuadras, pero la avenida Colonial, los que viven en Lima, están haciendo la nueva autopista para el metro, para no sé para qué, y está toda terrible la avenida Colonial. Entonces es que hay que dar vueltones por Venezuela, por Argentina, para poder llegar a la avenida Colonial. Está terrible el tráfico. Y eso estresa. No me imagino a los pobres choferes todos los días en ese trabajo. Entonces, por ello es muy importante enseñar a los niños a relajar los músculos, con tantos ejercicios novedosos que ustedes conocen. Muy bien, hoy vamos a tratar la semana pasada habíamos conversado al final de la clase sobre la normativa 587-2024 que regula el inicio del año escolar ¿no? de este año, de este presente año. Habíamos visto una parte introductoria, lo vamos a dejar todavía ahí, lo vamos a dejar para otro día. Hoy quiero empezar con los fundamentos de la educación inicial. Este material lo he sacado de una UGEL, ya que ha dedicado tiempo a presentarlo. Es muy interesante este tema porque vamos a recordar entre nosotras cómo se inició nuestro nivel de educación inicial a lo largo de la historia y cómo es hoy en día y qué lo fundamenta. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra práctica profesional y para el para el tema de investigación. Quizás ustedes cuando investiguen algún tema para este proyecto que tienen de su tesis, para el proyecto que finalmente va a terminar en una tesina, van a tener que ustedes abocarse o van a tener que fundamentarse en muchos teóricos que ya pasaron, que ya fueron, pero que su pensamiento sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Quiénes será? A ver, recordará. De seguro que lo han hecho en algún curso o lo han pasado y hoy lo vamos a recordar. Necesario para que fundamenten el nivel de educación inicial cuando realizan su tesina, ¿ya? Por eso les quiero mostrar esta lámina. ¿A qué les induce esta lámina? A ver, ¿quién quisiera contarme, decirme qué observamos? ¿De qué creen que trata? A ver,
Ahí es uno de los romanos, Ya, de pero más o menos, a ver, ¿de qué crees? los romanos. La No in- sé. Míralo. La educación, profesora, la enseñanza. Muy bien, Antiguo. la educación. En las tres figuras, se ve que Ya, están, por ejemplo, en la primera, que es de la prehistoria, se ve que están, por ejemplo, enseñando en sí, se podría decir lo que es la agricultura, como lo del fuego, lo que es la caza. En lo que es los romanos igual, están siguiendo ya clases que pueden ser por los filósofos, ¿no? Al parecer puede ser Sócrates, Platón, por las efigies que están ahí. Y en lo que es en la figura de arriba, que me parece que es hebrea, me pareciera, también igual, ¿no? Están enseñando. En los tres cuadros están enseñando, hay enseñanza de música, puede ser de ujú. escritura, o sea, lo que se logra, lo que logro divisar. Muy bien, Rocío, gracias. ¿Alguien con otra opinión o la misma opinión? ¿Estamos de acuerdo con Rocío? A ver, voy a mirar Miss, no puedo, buenas noches. hola, Ide, ¿qué tal? Voy a Ay, mirar bien, las Miss, camaritas. gracias. Miss, también quería participar, ¿no? En la imagen yo veo a los hombres primitivos que les están enseñando, ¿no? Cómo se puede cazar, cómo se puede, las vivencias, ¿no? Las vivencias en lo que es antiguos enseñaban cómo se prendía por ejemplo, aquí veo la candela, antes prendían la candela, dice, con dos piedras, frotaban dos piedras y Ujú. lo prendían, ¿no? Y a los animales también ahí lo mataban así, la carne lo comían así a carne viva, ¿no? Así como tostándolo nomás. Y en el otro veo, en la otra imagen veo al a un señor a un maestro que esté enseñando música, podría ser también que esté enseñando artes marciales, podría haber sido, ¿no? Porque tiene un cinturón en la cintura. Otro que más, a ver, veo. ¿Qué más? A ver, visita un ratito. No se visualiza bien En el Ah, otro bien. veo también los hombres romanos, ¿no? También en la edad antigua, que están enseñando también igual música, pues sí, hay música. Ujú. mm, ¿Qué más? Diferentes vivencias están enseñando, ¿no? Hay tres Muy vivencias bien, en las tres figuras, ¿viste? En las tres muy representaciones que bien. se Muy bien, Aide. Gracias, Aide, Lucío y alguien nos dijo antes. Gracias por la presentación, ¿no? Es el primer momento, ya ustedes están interviniendo y eso es mucho, dice mucho de ustedes. Quiere decir que están muy atentas a la actividad del día de hoy. Muy bien, esas tres imágenes, como ustedes bien han dicho, hay adultos, hay jóvenes, hay niños que están siendo educados o enseñados o adiestrados por personas adultas. Antiguamente eran los adultos los modelos para los niños, ¿no? Y ellos aprendían lo que hacían papá y mamá y la escuela era pues finalmente su papá, ¿no? Su familia. Pasaron los tiempos y los niños mucho más pequeños en edad preescolar no eran considerados para la enseñanza, sino los jóvenes, ya los más grandecitos de 12, 13 años, y no se enseñaban cursos pues como los de ahora, ¿no? Sino ciertas actividades como la música, la lira se llamaba, ¿no? La lira, las matemáticas, el cuidado del cuerpo, los ejercicios, y siempre eran guiados por adultos, que eran los maestros, ¿no? Hay toda una larga historia para poder explicar sobre este tema, ¿no? Yo lo he explicado así detalladamente en el curso de fundamentación
del nivel inicial. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que de seguro alguno habrá visto o observado en algún momento o ya estudió. Y hoy es momento de que lo volvamos a recordar para, a ver, disculpen, ¿dónde está? A ver, acá está. Para reconocer por qué es importante educar a un niño desde temprana edad. Por 24 horas. ¿Se observa? La atención a la infancia a lo largo de la historia. Ya. Ahora ¿Sí sí, me observa? profesora. Y sí se Ya, pero observa. voy a cortar, nuevamente voy a hacer escape porque voy a levantar el volumen bien alto porque el volumen de este videito es muy bajito. Hasta el Renacimiento. De nuevo lo voy a hacer. Quiero que estén Vamos a ver atentas. cómo ha ido cambiando el concepto de infancia a lo largo de la historia, centrándonos en los diferentes periodos que van desde la antigüedad hasta el Renacimiento. La concepción de la infancia que tenemos en la actualidad no es natural. Con ella sucede lo mismo que con otros términos. Es una elaboración cultural que ha ido cambiando a lo largo de la historia y que ha afectado a la manera de considerar, tratar, educar y, en definitiva, atender a los niños y niñas. Las actitudes de los adultos hacia la infancia ha sido muy amplio a lo largo de la historia. En la antigüedad, el infanticidio y el abandono Visita, no se logra escuchar. en numerosos pueblos, celtas, galos, egipcios. El volumen de este video es muy bajito. Muy bajo, muy bajo. Mire, ya estoy en 100. Espérense, vamos a ver. Lo muestro aquí. Aquí también está en 100. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar. Si no, yo les voy a tener que explicar. En otras culturas Lean, antiguas, lean. como la India, los hijos eran cuidados por sus padres, al menos en las clases altas. En definitiva, pese a las diferencias y matices, los testimonios más antiguos sobre la condición del niño y la niña revelan que pocas veces han disfrutado de los cuidados y la protección que hoy consideramos elementales. En muy pocas culturas, el niño y la niña disfrutaban de un estatuto específicamente infantil. Durante toda la antigüedad, estaban ampliamente extendidos y tolerados el infanticidio, el abandono, la esclavitud y el maltrato infantil. El abandono y la venta directa de niños y niñas era una práctica generalizada. Pese a las leyes que en diferentes épocas históricas limitaron o penalizaron esta costumbre, en muchos lugares la venta de niños y niñas se siguió haciendo esporádicamente hasta las épocas modernas. Por ejemplo, en Rusia no se prohibió legalmente hasta el siglo XIX. Las antiguas sociedades de Grecia y Roma dedicaron atención a los menores, pero en esta época su valor mayoritariamente era como propiedad privada o como inversión en el futuro adulto. Así, en Atenas, las costumbres de la democracia son mucho más favorables al desarrollo del niño y la niña, al que se considera futuro ciudadano, salvo a los hijos de los esclavos, claro, que eran considerados de diferente manera. En la sociedad ateniense, el niño hasta los 6 años se desarrollaba en el ámbito familiar, siendo el juego su ocupación fundamental. A los 6 años, el niño accedía a la escuela, donde aprendía escritura, gimnasia y música fundamentalmente. En la antigua Roma, los vínculos sanguíneos eran menos importantes que los vínculos afectivos, y la paternidad era antes que nada una elección, lo que permitía tanto el abandono como la adopción de niños. Pero en comparación con épocas precedentes, la sociedad romana aportará la tolerancia
y respeto al crecimiento lento del niño y el disfrute de la infancia como parte de la vida familiar. Hacia los siglos II y III después de Cristo, con la consolidación del cristianismo, los vínculos sanguíneos adquirirán mayor importancia. Así, los hijos e hijas serán reconocidos y aceptados como tales simplemente por el parentesco biológico que tengan con sus progenitores. En este contexto, la infancia va adquiriendo valor, como queda constatado, por ejemplo, en el hecho de que el infanticidio pase a ser catalogado como delito. Además, se refuerza la responsabilidad de los padres respecto al mantenimiento y educación de los hijos. En la Edad Media, que se extiende desde el siglo V al siglo XV, se produce un retroceso en la consideración que el niño había adquirido en el mundo grecorromano. Durante este periodo, el valor y la especificidad de la infancia son todavía desconocidos, y al niño se le considera como un adulto en miniatura. La dureza de las condiciones de vida generaba con frecuencia la brutalidad de las costumbres y una enorme mortalidad infantil a solo estos siglos. Los hijos de los siervos se vendían y se repartían como si fueran animales, ya que solo se tenía en cuenta su potencial fuerza de trabajo. En el medievo, la infancia terminaba a los 7 años para todas las clases sociales. Alrededor de esta edad, el niño pasaba sin transición al medio adulto. Mientras los hijos de los campesinos se integraban en el mismo trabajo que los padres, los de la nobleza salían de su hogar para educarse en otros lugares, sirviendo como pajes o sirvientes, normalmente en casa de otros parientes, o bien entraban a los monasterios como novicios. La desatención y el abandono eran prácticas corrientes, lo cual se evidenciaba en las calles de las incipientes ciudades, llenas de niños vagabundos y harapientos. A partir del Renacimiento, aparece un interés más específico por la atención a la infancia como una etapa diferenciada de la vida y que tiene que ser objeto de atención. Así, empiezan a proliferar instituciones destinadas a la protección de la infancia, como los orfanatos, que recogían a los niños de la calle y les enseñaban un oficio. Chicas, lo lamento, el volumen estuvo muy bajo, ¿no? A pesar que escogí el video, en mi escuela lo escuché muy alto, no sé qué pasó. Pero en síntesis, lo que hemos observado el día de hoy en este pequeño corto video es la historia de los niños a lo largo del tiempo que ha pasado, ¿no? De la humanidad. Hemos visto que los niños a un inicio eran tratados como pequeños adultos en miniatura, que no eran considerados muchos de ellos niños con un potencial de aprendizaje, sino como personitas pequeñas que tenían que estar con la familia en todo momento y a lo largo del tiempo recién se considera al niño como un ser que podía estar en casa, pero que también podía jugar y dedicaba mucho tiempo a ello. Y a partir de los 7 años recién ellos eran educados, ¿no? Pero había una diferencia en las clases sociales. Los más pobres eran llevados a las haciendas, a los lugares donde trabajaba papá y mamá, y los de la nobleza eran llevados a escuelas especiales o después con el pasar del tiempo también eran llevados a estas casas donde enseñan los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Ay, señor. Ahí tiene un nombre en especial donde los internados, ¿no? Donde se quedaban internados mucho tiempo y vivían en total abandono y tristeza, a pesar que tenían mucho. Fue pasando el Decía tiempo, también los orfanatos, ¿no, mis? Disculpe, los mis. orfanatos, fue pasando Los el tiempo, orfanatos. fue pasando el tiempo y se llegó a la revolución industrial,
donde la mujer y el hombre tuvieron que trabajar. Y entonces mucha gente que vivía en el campo tuvieron que emigrar a las grandes ciudades para trabajar en las industrias, en las fábricas que empezaron a salir. Y entonces papá y mamá trabajaban y el niño andaba en pleno abandono por las calles. Ante esta situación se crean los primeros orfanatos para poder albergar a todos los niños. Entonces en esos orfanatos se albergaba 300, 400 niños en aulas muy hacinadas. Todas eran las actividades muy dirigidas y se sentaban en bancas largas, largas, y ahí escuchaba a la maestra o a la persona que hacía de tutora y el niño repetía y repetía como loro lo que se le indicaba. Luego de eso va pasando en la historia y llegan la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El papá se va a la guerra, la mamá se dedica a cuidar a los hijos y tiene que trabajar, y el niño entra en abandono total. Nuevamente se crean los asilos. Ya los asilos se hace con una nueva visión, ya se separa ya por edades, ¿no? 7, 13 años, pero igualmente siguen con actividades muy dirigidas, muy rígidas, eh, donde todo se aprendía de memoria y con regletas y con tabletas. Y así fue pasando la historia y nuestros niños no tenían el lugar que se merecían. Es así, es así que hoy vamos a iniciar este tema de cómo surge pues esta necesidad del cuidado y de la importancia que debe tener el niño en como lo tenemos hoy en la actualidad. ¿De quiénes? ¿Quiénes fueron esos primeros pensadores que dijeron, oh no, los niños no pueden vivir de esta manera como esclavos, no pueden ser tratados en una aula con una retórica memorística, hacinados en filas gigantes y mesas gigantes con una sola tutora y un solo alimento durante el día? No pueden vivir nuestros niños así, de esa manera no van a aprender. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes propusieron esas grandes ideas para considerar al niño como un ser de gran potencial? ¿Recuerdan ustedes? Alguien dice, yo recuerdo mis, ¿quién empezó con la escuela activa? A ver, algún nombre que salte en su memoria. A ver, ¿quién fue el creador de los primeros jardines Aquí en Perú, profesora, las hermanas Barcia Bonifati. en el mundo? ¿Quiénes dieron la primera idea a nivel mundial de que estos niños no vivieran así? Porque Barcia Bonifati ya es después. La que está Aquí atenta está leyendo ya el material. La que está atenta. En Google dice John Dewey. Yo no sé mucho de inglés. Los Federico primeros jardines. Froebel. ¿Quién dio la primera iniciativa para esos primeros jardines? Federico Froebel. Muy bien. Acá lo dice, ¿no? La educación inicial, miren, la educación inicial como actividad especializada ya fuera del hogar, no al amparo de la familia y que la mamá se preocupara por darle de comer y que el niño jugara de manera aislada y estaba a cargo de los terceros en esos siglos, fue de crear un espacio donde albergara a niños de la misma edad, y esta fue la gran idea de Federico Froebel, los primeros jardines creados a iniciativas de Federico Froebel. ¿Ya? Esto hacía que la persona, el niño, lo identificáramos muy bien de un adulto, ya no como en la antigüedad, que ese niño era un pequeño adulto y por eso se le obligaba a hacer tareas que no le correspondían. Ya vamos a dejar de leer esto un poquito porque es casi el preámbulo que hemos hablado. Y aquí, miren. El más conocido de ellos es el dictado de lecciones, lo que les decían antes. Por lo menos 50 niños y niñas de diversas edades permanecían sentadas por horas escuchando al profesor y copiando de la pizarra. Lo que les comentaba en antes. Luego de la Segunda Guerra Mundial se albergó a tantos niños y tenían 150, 70, 50 niños en un solo espacio, recibiendo lecciones para que desarrollen su memoria. Ustedes saben que cuando uno obliga a alguien a aprender de memoria para el instante, al día siguiente se olvida. Es así que en el siglo XXI hay muchos desafíos por delante para
que parten de conocer mejor y con más precisión la diversidad de ritmos de aprendizaje de los niños, la necesidad de desarrollar sesiones de aprendizaje, donde cada uno esté en aquello que le interese y no atendiendo a todos y al mismo tiempo lo mismo. Entonces, ante esta situación, ante este desafío de que los niños sean respetados por la diversidad que encontramos en el aula, por sus ritmos de aprendizaje, por sus intereses, por sus características, nosotros necesitamos desarrollar capacidades para atender a esas diferencias, ¿no? En un marco de ¿qué? De calidad y de equidad. O sea, para todos el mismo trato, pero a la vez la maestra diferencia los ritmos de aprendizajes para poderles brindar mayor soporte a su proceso de aprendizaje o a sus logros de aprendizaje. Entonces, nuestro nivel se fundamenta en lo siguiente, en estos aportes teóricos que se ha dado a lo largo del tiempo, por disciplinas. Por ejemplo, en el campo de la pedagogía se dice que el niño aprende en la medida en que hace y experimenta. En el campo de la psicología, el niño aprende por la interacción consigo mismo y con otros. En el campo de la sociología, los hechos sociales influyen en el desarrollo y en el aprendizaje. En el campo de las neurociencias, el cerebro humano está diseñado para aprender. En el campo de la salud, nos preocupamos de la maduración neurológica, sensorial, endocrina e inmunitaria que permite al niño adquirir progresivamente nuevas habilidades. Estos son los aportes teóricos de las diferentes disciplinas que refuerzan nuestro nivel de educación inicial. Toda maestra tiene que saber algo de salud, ¿no? Porque identifica fácilmente cuando el niño está calenturado. Identifica cuando el niño tiene dolor de barriguita o está muy agripado, tose mucho, ¿no? Y nosotros nos vamos dando cuenta que necesita ser atendido. Entonces, nos fundamentamos en el campo de la salud. Lo mismo, nosotras nos apegamos mucho al campo de la neurociencia, porque nosotros sabemos que en los primeros años de vida hay una cantidad de sinapsis, donde las neuronas hacen conexiones para generar aprendizajes, y así nos vamos nosotras apoyando en las diferentes disciplinas. En los proyectos de tesis, de tesinas que ustedes hagan, van a apoyarse en las diferentes disciplinas. Quizás alguna de ustedes aplica algún instrumento psicológico, ¿no? Aunque no, algún instrumento psicopedagógico. Quizás ustedes hagan o desarrollen temas como las habilidades sociales, que tienen que ir a apoyar de la psicología, de la sociología. Si alguien desea desarrollar proyectos de aula para generar aprendizajes en los niños, se van a tener que apoyar en el campo de la pedagogía. Pues estas son las disciplinas que dan aporte teórico al desarrollo infantil. También hay interdisciplinas, la neuropsicología del desarrollo, comprensión de las soluciones ejecutivas en la infancia, de la psicopedagogía, que comprende la relación entre la psicología y la tecnología de la educación. La teoría bioecológica del desarrollo considera que la persona en desarrollo y la interacción con su medio ambiente, es decir, estudia el desarrollo humano dentro de los contextos. Miren, las interdisciplinas, ya no solamente la disciplina, sino la combinación de dos disciplinas, neuro y psicología, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, encontramos en el aula con un problema de lenguaje o con un problema de desarrollo motor, se cae mucho, o un niño que tiene problemas de atención ya muy severos, nada de nada, entonces ya no le llamamos quizás a psicología. Quizás el psicólogo nos dice, por favor, llévele usted a neuropsicología. ¿Para qué? Para que le hagan un mapeo cerebral, para que vayan un poquito más allá de, ¿verdad? Y cuando nosotros encontramos en el aula, ya cerca de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se va a ir al primer grado, encontramos al niño con un verdadero retraso de lenguaje
del lenguaje oral, porque no puede pronunciar como corresponda el fonema F, R, S o T, lo que fuese, nosotros decimos, oh no, vamos a psicología, y si el psicólogo dice, no, estamos viendo aquí los resultados, que el niño tiene problemas de lenguaje, hay un trastorno severo del lenguaje, dice, por favor, se le recomienda llevarle al especialista en psicopedagogía para que pueda elaborar un plan, ¿no? Y desarrollar este problema que tiene. Entonces nos apoyamos de la psicopedagogía y también de la teoría bioecológica, ¿no? Que considera pues que el niño no crece solo como niño, solo con otra personita, sino también crece en un contexto social, en un contexto ambiental, que está rodeado de cosas y de ello aprende. Entonces, este ser humano, esta personita, si tiene problemas de, no sé, de ansiedad, problemas de rabietas, es porque algo está pasando en su contexto. Entonces nos apoyamos de la teoría bioecológica de desarrollo. También nos apoyamos en estos aportes del enfoque transdisciplinario. Miren, neuropsicosociología. 3 disciplinas, neuropsicosociología, sucesivas transformaciones que se operan en el sujeto, tendiente a la satisfacción progresiva de las diferentes necesidades siempre renovadas, que se concretan en un intercambio activo con el medio que es físico y humano, permitiéndole así su adaptación. Imagínense, ¿han escuchado esto ustedes? Este transdisciplinario, neuropsicosociología. ¿Lo han escuchado? Neuro, nomás Miren. dijiste, pero ahí dice 3 cosas, dice ahí en una sola. Miren, tres disciplinas juntas. Entonces, estos son aportes de las diferentes disciplinas en el desarrollo infantil. Miren cuántas cosas van a tener que ustedes ir conociendo para que desarrollen su tesina. ¿Ya? Ahora, terminando ello, ya sabemos que estos aportan al desarrollo infantil, pero nos dice que Frowell, un ratito que pase esta señora vendedora, que va a ver con... Ahora pasan los vendedores con un tremendo parlante y que crea contaminación auditiva, ¿verdad? Creo que ya se fue. Muy bien. Al inicio en el PPT decíamos que Federico Frowell es uno de los que propicia los primeros jardines de infancia para darle prioridad a, a los niños más pequeñitos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Federico Frowell? Federico Frowell crea los jardines de infancia. Decía que la educación comienza desde la niñez. Para él, la actividad infantil es espontánea y en ella el niño involucra todo su ser. Debe disfrutarse y manifestarse principalmente en el juego. Mira, Frowell decía esto en 1782, 1790 y tantos, y fallece en 1852, ¿no? Sus ideas versan en el centro de estos 2 años, ¿verdad? Y desde ese tiempo, desde el siglo XVII en adelante, ya Frowell decía que el juego es importante y disfruta a través del juego, ¿no? Que las actividades que realiza el niño lo hace de manera espontánea y que sus juegos involucran todo su ser. Por eso es que siempre les digo, ¿no? ¿Por qué enseñan a escribir, a leer y se desesperan por tener un cuaderno triple renglón cuadriculado a los 5 o 4 años? ¿Por qué? Si antes de que tú pidieras los cuadernos, antes de ustedes, antes de mí, antes de Piaget, antes de no sé cuántos, ya había pensadores que habían estudiado el desarrollo y habían observado el desarrollo del niño. Y es por ellos que ellos se atreven a decir esto y a formar los primeros jardines de infancia en el mundo. Ahora, después de Frowell hay otro fundamento, quien fundamenta nuestro nivel. Es esta gran señora que se llama ¿cómo? María Montessori. A ver, ¿qué dice María Montessori, Rocío? ¿Lo leo, profesora? Sí. 1870-1952. Parte del respeto al niño y su capacidad de aprender entre sus
principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad. Propuso los periodos sensitivos, orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del niño donde incorpora una característica del ambiente y se excluye a las demás. Creó la Casa de los Bambinos, con mobiliario adecuado a los niños y materiales sensoriales, académicos, artísticos y culturales que hasta hoy se usan en nuestras instituciones educativas. Y pues, ¿es verdad o no? Muchos hablamos de María Sí. Montessori. Yo soy montessoriana. Yo en mi salón utilizo el método Montessori. Pero hablar del método Montessori es muy complejo porque nos habla de ambientes, de espacios físicos y de mucho material educativo y que estos se convierten en pequeños laboratorios para los niños. Entonces, muchas de las ideas de María Montessori hoy lo trabajamos en el aula porque intentamos al menos tener una variedad de material. Pero miren el material de Montessori. El material de Montessori señala que desarrolla la parte sensorial del niño. Y la parte sensorial quiere decir que son ¿qué cosas? ¿Qué es la parte sensorial de los niños? Misita, buenas noches. La parte de los sentidos, la parte Muy de sus bien, manos, Mariluz, la ojos, parte de los sentidos. Muy bien, manos, boca. A ver. ¿Cómo se dice los sentidos? tacto, el Tacto, olfato, el gusto, el oído ya. y la vista. La vista, muy bien. Entonces, María Montessori nos propone una diversidad de material educativo que desarrolle la parte sensorial de nuestros niños. Y además nos dice y nos señala que los espacios deben ser ambientes grandes, espacios físicos donde el niño pueda movilizarse. Y mire lo que ella propone. Propone el periodo sensitivo, orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social. Intenso interés social quiere decir salir fuera de las aulas. Ver ese contexto al cual nosotros hoy decimos que es necesario para que el niño se genere aprendizaje. Esa es la idea de nuestra amiga pedagoga María Montessori. Ahora, luego de María Montessori, miren quién aparece. Los pedagogos de la escuela nueva, los propulsores de la escuela nueva. ¿Quién es? A ver, Mariluz, por favor. Misita, para leerlo, disculpe. Sí. Ya, ¿se escucha bien, Miss? Estoy con audífonos, ¿sí se escucha? Sí. Ya. Modelos pedagógicos de escuela nueva, de Crowley, en el año 1871 a 1932. Propone la creación de centros de intereses donde debe desarrollarse la actividad del niño. Considera que la educación debe preparar al niño para la vida. Plantea que la escuela debe ser trasladada al campo en busca del contacto con la naturaleza. De ahí surge la idea de implementar talleres como huertos, granjas, etc. Ya, miren, están escuchando lo que nos ha dicho Mariluz, ¿verdad? De Crowley es propulsor de la escuela nueva. Ya no piensa un poquito más que María Montessori y él nos señala que debería crearse o proponer los centros de interés. Esos centros de interés es lo que hoy decimos los proyectos, ¿no? Que parte de la necesidad y los intereses del niño. Y él los propone hace cuantísimos años, miren, los centros de interés. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar diferentes actividades. Además, él nos propone que el aula no es suficiente, que el aula es muy cerrada, entonces él propone que el niño salga afuera, que visite la naturaleza, que visite el campo, que esté en contacto con ella. A partir de la idea de De Crowley, es lo que hoy en nuestras escuelas hacemos los huertos, las granjas, ¿cómo se llama esto, chicas? Hidroponía y otros más. Y lo propone De Crowley. Continuamos en la historia. Con esto estamos reflexionando entonces que nuestro nivel inicial no es lo que estamos pensando y lo que muchos directores e instituciones públicas y privadas piensan, ¿no? Por eso estamos fundamentando esta noche a nuestro nivel. Miren quién aparece. A ver quién lo va a leer. Nuestra amiga Dignora está ahí.
¿Está de ignora? A ver, Katia. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Freinet, 1896-1966. Aporta principalmente la asamblea como estrategia Imagínense. para desarrollar el lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para la expresión personal y los talleres que permiten estar en contacto con elementos de la vida real, barro, pintura, madera y otros. Y chicas, ¿no hacemos ahora eso? Así es, Miss. Ah, miren dónde está fundamentado las asambleas. Con Freinet, en el año 1966, quiere decir en el 1940, 1945, 50, él ya aporta que la asamblea es una estrategia valiosa e importante para desarrollar la expresión oral de nuestros niños y para que pueda representar sus dibujos. ¿Para qué? Para que pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Es importante que se realicen talleres como la pintura, el barro, madera y otros. Nosotros ahora hacemos otro tipo de talleres, pero miren, los talleres que él nos proponía. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora ahora. Estamos mejorando lo que dejaron nuestros antiguos pedagogos. A ver, ¿quién lee este muy largo? Yo, Missy, ¿te puedo leer? Ya, a ver, te escuchamos. Modelos pedagógicos Eliana. actuales. Reggio Emilia. Es una región de Italia donde aconteció un importante proceso de compromiso con la educación de la primera infancia. Una ciudad convertida en escenario público para educar a los niños y una pedagogía que formen al niño como persona y ciudadano. La propuesta pedagógica fue liderada por Loris Malaguzzi, 1920-1994. Concibe al niño como potencialmente preparado, curioso e interesado para construir su aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le entiende en su interacción social. Metodológicamente, desarrolla el intelecto del niño a través de la expresión simbólica, estimulándolo a explorar su medio y utilizar sus 100 lenguajes, palabra, movimiento, dibujo, pintura, construcción, teatro, de sombras, drama, música, escultura. Respeta el ritmo del niño, no les apura a cambiar de actividad. El bienestar emocional del niño es indispensable para que aprenda y se relacione con el bienestar de la educación y la familia. También propone que el uso del espacio y la ambientación y el material favorezcan la comunicación y la relación entre los niños. Propone actividades que promuevan diversas opciones y la solución de problemas en el proceso de aprendizaje. Mis, acá creo que van esos los juegos de sectores, ¿verdad, Michita? Claro, él nos propone los diversos espacios en el aula y que estos estén ambientados, ¿no? Y nos propone también la expresión simbólica. ¿Y cuándo se hace la expresión simbólica? Cuando el niño juega, porque cuando el niño juega representa sus experiencias vividas. Por ejemplo, está en el sector de la cocina y empieza a jugar a preparar el arroz con pollo que su mamá lo preparó un día anterior, o empieza a decirle al niño, tú hoy día vas a ser el papá, el gatito, el perrito, no sé, y yo te voy a llevar a pasear. Entonces, a eso le decimos expresión simbólica, ¿no? Y es la representación, esa representación lo hace en sus juegos. Ahora, Reggio Emilia era una ciudad. En esa ciudad es donde él propone esta propuesta, discúlpenle nuevamente que le repita, la propuesta pedagógica de Loris Malaguzzi, ¿no? Él nos habla de los 100 lenguajes que tiene el niño. Entre ellos son 100 lenguajes distintos. ¿Qué cosa no podríamos saber del niño? La palabra, el movimiento, el dibujo, la pintura, la construcción, el teatro de sombras, el drama, la música, la escultura y otras tantísimas actividades que pueda realizar el niño. Miren, lo importante de él es que nos señala que él respeta, él nos señala
señala que se debe respetar el ritmo del niño para concluir una actividad. Hay veces nosotros decimos, ya, aguardar, 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 no pasó ni 10 minutos, porque estás desesperada por hacer la situación significativa, aguardar, 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 o están haciendo una actividad significativa y él demora más en dibujar, él demora más en hacer sus moldes, pero queremos que todos terminen igual. Él dice que no, él dice que debemos de respetar el ritmo del niño, no apurar a cambiar de una actividad a otra, porque es importante el bienestar emocional del niño. Cuando uno lo apura y le dice, ya más tarde lo dibujas, y es mentira, nunca le das la hoja, o le dices, ya a guardar se terminó y él se queda mirándote, pero estamos dañando sus emociones, ¿verdad? Entonces, él propone que debemos de cuidar su parte emocional, ese bienestar, brindar el bienestar que él necesita. De ello sigue el siguiente personaje, el siguiente, que es psicólogo, pero que sus aportes han sido llevados a la pedagogía y todo el mundo le conoce y nos habla, a ver si lo adivinan, nos habla de las etapas del desarrollo del niño. Y él nos señala además que el juego es valioso e importante porque se desarrollan procesos cognitivos. ¿Quién será? ¿Quién será? Piaget, El profesora. psicólogo. Jean Piaget. Jean Piaget. Ah, no, ya no sale Jean Piaget. Un pedagogo más nos falta acá. Pero propone la teoría de nuestro amigo Jean Piaget. A ver, Edith, ¿quién vi que estaba ahí, había hablado en antes, había levantado la manito? ¿No fue? ¿Rita? Yo mis voy a leer yo mis. A ver. Ay, pensé, a ver. ¿Leo mis? Sí. Y a ver. Modelos pedagógicos actuales. Modelo Hip-Hopper dice, propone crear una educación válida para el desarrollo a partir de la teoría del desarrollo del Piaget. El adulto debe conocer las características básicas del niño. Propone experiencias clave para el desarrollo cognitivo. Aprendizaje activo, lenguaje, experimentación y representación. Clasificación, seriación, número, relaciones espaciales, tiempo considera. Experiencias clave para padres de familia. Gracias, Miss. A ver, ya, hija. A ver, ¿quién nos puede dar alguna idea de lo que nos propone este modelo SCOOP? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su soporte teórico para que él pueda desarrollar una nueva propuesta? ¿Cuál es el soporte teórico a quien él se aferra para desarrollar su nueva propuesta? Piaget, Miss. Piaget. ¿Por qué? Porque tiene alguna similitud, ¿no? Porque Piaget también Tiene nos algunas propone... características, Misita, similitudes o igualdades a la teoría de él. A la teoría de Jean Piaget, pero ¿cuál es esa similitud más o menos, o algo que se parece o se asemeja? ¿El desarrollo? Puede ser, Misita, el desarrollo cognitivo. Por el desarrollo cognitivo, ¿no? Más o menos hay una... La Ajá. experimentación, ¿no? Representación. Claro, entonces el desarrollo cognitivo, ¿qué es el desarrollo cognitivo? ¿Por qué hablamos mucho de Conocimiento, cognición? Misita, lo que está en la cabecita. Lo que está dentro de El la cabecita, intelecto. conocimiento. Entonces, el desarrollo cognitivo, ¿cuál es? ¿Aide? La parte intelectual, Miss. Desarrollo cognitivo, pero ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo, ya mi amor, pero ese desarrollo cognitivo, ¿cuáles son esos procesos de desarrollo cognitivo? ¿Cuáles son los procesos del desarrollo cognitivo?
Misita, yo lo puedo decir. A ver, dilo, Aide. El desarrollo cognitivo es el crecimiento de la capacidad de un niño, ¿no? De pensar, razonar y se representa por distintas maneras, ¿no? De los 6 hasta los 12 años, de 12 a 18 años, de 18 años, y en las edades entre 6 y 12 años se desarrolla la capacidad de pensar. ¿Y los niños chiquitos? También también es A un ver, ¿qué dicen crecimiento. ustedes? ¿El niño pequeñito desarrolla procesos cognitivos? Los Sí, niños de 0 a Miss. 2. ¿Pero cómo? Sí. ¿Por qué? Profesora, usted no Dice sabe acerca del el periodo periodo sensoriomotor, sensoriomotor de 0 a 2 preoperatorio. años Ah, y entonces sí, preoperatorio de 2 a 7. ya. O sea, sí Operaciones. desarrollan procesos cognitivos los pequeñitos. Sí, mis, Sí, a ¿Cómo? través de la exploración, a través de la experimentación, de la manipulación. A ver, Mariluz, a ver, explica. Mi cita, sí, a través de la exploración, la experimentación, que el niño va trabajando con sus sentidos, ¿no? Al momento de repente de ir jugando con los materiales o con su entorno, coge algún objeto y ahí a través de esa experimentación el niño ya está desarrollando la parte cognitiva, la parte intelectual, ¿no? Ay, se me cayó este bloque y lo vuelve a armar, o de repente al colocar las latas, mi cita, hay niños pequeños, ¿no? Que van poniendo las latitas, se le cae, lo vuelve a intentar, entonces ya busca, ¿no? Diferentes estrategias. De repente yo le Muy digo bien. así, pero los pequeños ya Está van bien. desde esa visita, van A todos, ¿no? Desde que nacemos, desde que el niño busca el pezón de mamá, ya está aprendiendo, ya está desarrollando conocimientos. El tantear, el buscar dónde está el pezón de mamá, está utilizando sus sentidos, como dice Mariluz, ¿no? Utilizando todos los sentidos para poder ubicar lo que a él le agrada para poderse alimentar. Y esa información de búsqueda la lleva rápidamente el cerebro. Y en el cerebro se procesa y guarda la información y en una segunda puesta del pezón de mamá, él ya la va a ubicar con facilidad porque ya tiene la información grabada aquí, ya guardó en su memoria, en su pequeña, a pesar que es tan bebito, tan chiquitito, ya, va a la segunda ya nadie le engaña y se alimenta con facilidad. Igual son los niños más grandecitos. Tú le das la diversidad de materiales, no le das para que juegue, para que arme nomás. Juega y arma porque ya tiene un previo conocimiento. Entonces, él, al tocar todos los materiales para armar algo, él está desarrollando lo que decía nuestra amiga Montessori, su desarrollo sensorial. Porque al coger un objeto, ¿no? Está sintiendo la dureza, la textura, si es suave, si es rugoso, si es áspero, si está caliente, si está frío y está con el tacto, ¿no? Si es negro, si es azul, si tiene un huequito, si puede atravesarse algo, si suena o no suena, por qué no suena. Y dice, pero esto se parece a la fresa, le da le saca la lengua y siente el sabor. Por eso es que Montessori nos propone materiales sensoriales para el desarrollo sensorial del niño. Entonces, cuando Piaget nos habla del desarrollo cognitivo y este modelo, SCOP también, nos dice pues que el niño debe tener una variedad de materiales concretos para que pueda desarrollar sus sentidos y los sentidos inmediatamente llevan la información al cerebro y en el cerebro se procesa, se hacen las sinapsis neuronales y todo lo demás y guarda información aquí y cuando guarda la información busca alguna información parecida a su juego que está haciendo en este momento, entonces sale la idea rápidamente y dice, no, esto se arma así y así no se me cae, porque ayer yo lo intenté y se caía así, pero si yo le pongo eso ya no se cae. O sea, a ello nosotros decimos los procesos cognitivos. Y además el proceso cognitivo tiene que ver, como decía una de ustedes, con el razonamiento, con la lógica. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al niño, mi hija, Disculpe, ahí está también, ¿no? Las habilidades de los niños, ¿no? Tanto la memoria, atención, ¿no? La percepción, cómo todo, ellos perciben el lenguaje, todo eso hay dentro. todo. Todo tiene que ver. Miren, hay
maestras que hacen sus sesiones, pero las sesiones, como la maestra va a desarrollar estos procesos cognitivos superiores, tiene que estar inmersos ahí. La maestra entregará una diversidad de materiales para que el niño pueda agrupar. Ya me está demostrando que está entregando materiales. Luego la maestra le pedirá al niño que dibuje en una hoja aquello que construyó. Ya está trabajando porque está buscando la información de lo que trabajó, está buscando la información del niño y lo va a representar en una hoja. Luego le dice, la maestra finalmente le pedirá al niño que explique o socialice o lo comente sobre su hallazgo. Y el niño lo tiene que expresar y no lo va a expresar de la nada, lo va a expresar porque ya está aquí, sus experiencias previas que tuvo, que realizó, ya lo guardó aquí. Entonces, eso que guardó aquí, con su material concreto y todo lo demás, ahora lo va a decir a través de su dibujo, y después lo va a decir a través de su boca, lo va a expresar, lo va a hablar. Pero si yo no le doy esa oportunidad del material concreto, de que desarrolle su parte sensorial, ¿de qué me va a hablar? Por eso dice, dibuja. No sé dibujar, pero ¿qué me puedes decir? Porque todo le hace. La mamá le lava la mano, la mamá le amarra el zapato, la mamá le baña, la mamá le guarda la ropa, la mamá, todo le hace la mamá. Entonces el niño no tiene oportunidad de pensar. La mamá le hace la tarea, si va al privado y la deja a mis planas y planas y planas, la mamá le hace la tarea, y una tarea repetitiva, no le leen el cuento para que desarrolle su pensamiento crítico, reflexivo, creativo, analítico, no. Entonces el papá le llega al celular, cada uno con el celular y vive su propio mundo aislado. O papá viene con el trome, no sé qué periódico, y a las justas lo lee y el niño ni escucha el niño leer a papá. Entonces, ¿qué información va a tener acá? Ninguna. Se vuelve Esa es un la niño información. dependiente, Miss, no le dejan independizarse. Y sus conocimientos son pobres. No desarrollan, no Claro. aumentan su vocabulario. Toda la vida mamá pichi, 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 pichi. Pero la mamá no le ha mejorado ese lenguaje. No hay más opción para su vocabulario, para desarrollar su vocabulario. Entonces, nosotras, como dice Montessori, como dice De Crowley, crear esos centros de interés, que al niño le interese realmente, que sea de su necesidad el proyecto que tú estás abriendo, que no sea de tu propia necesidad, que tú no te inventes actividades, sino que cuando planifiques con los niños, las actividades que tú hagas durante todo tu proyecto surjan de la necesidad del niño, que tus clases no sean cerradas en un aula, te dice directo, no sal de ahí, vaya al contacto con la naturaleza, vaya al contacto con tu mercado, no sé, con tu iglesia, no sé qué habrá alrededor, pero no lo cierres. Si no tienes espacio en el aula, te dice Decroly, aunque sea en una latita, vaya sembrando algo y que vean el proceso de crecimiento de algún producto, ¿no? Y así cada uno de ellos nos habla de los talleres y tantas otras cosas interesantes que se han dado de estos pensadores hace muchos años. Pero nosotras nos creemos, por eso siempre les digo, ¿no? Nosotras nos creemos que sabemos más y entonces nos mandamos con la lectoescritura preocupadas. Pero no, hay que respetar la edad que tienen nuestros niños. Miren, este modelo pedagógico ya es más actual. ¿Quién lo puede leer? Educación personalizada, desde el enfoque humanista, nos dice. Dice, modelos pedagógicos actuales. Educación personalizada de la persona en su condición de ser humano. García Oz en 1911 y 1998. Un ratito, mire, voy a, en 1998 plantea, se me escapó un ratito, plantea principios esenciales, la singularidad, creatividad, la autonomía, libertad, la apertura, comunicación. Se busca estimular al niño para que desarrolle su capacidad de dirigir su vida considerando el bien común.
él ya nos propone desde un enfoque humanista, ¿no? Que miremos al niño en su condición de ser humano, respetemos su condición de ser humano. Entonces nos habla de principios como la creatividad, la autonomía, pero la autonomía en esa visión de la libertad que tenga el niño, ¿no? Esa autonomía que se trabaja en el aula, pero en esa autonomía o sea, de libertad, no esa autonomía mentirosa, ¿no? Lávate las manos y tú le das el papel cortadito ya, para que se seque, pero él no lo corta el papel. Esa era la lonchera, él saca la lonchera, pero ya se va a acabar el recreo, ya está terminando la hora y tú estás guardando todos los tapas, desesperada. Y no permitimos que realmente se desarrolle esa autonomía. Él nos habla de ese respeto a la persona. Que si yo realmente estoy trabajando la autonomía, se haga como debe ser. Nos habla sobre la creatividad. De esa maestra que deja en la actividad gráfico-plástica 25 trabajos distintos de los niños. No 25 gatos, 25 chanchos, con 25, con todos con las bolitas y los papelitos de colores, todos igualitos, ¿no? Y todavía sacamos en un panel gigante en la Semana de los Jardines trabajos de los niños de 4 años. Todos son payaso, 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 payaso y payaso, con el pelo amarillo, 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 zapato negro, negro, negro. Y es vergonzoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar en el niño su autonomía y su creatividad. ¿Qué significa autonomía? Tener una mesa pequeña en el centro del aula, luego de la asamblea que ya has explicado, para que el niño pueda elegir todo lo que necesite para trabajar una mariposa. Porque yo inicié, le dije, hoy día les quiero contar el cuento de la mariposa. Mi mariposa era blanca, pero yo lloraba porque quería que sea de colores. Le hago la pregunta del millón. ¿De qué color quisieras tú que sea tu mariposa? Y yo decía, rojo, amarillo, verde, azul, bla, bla. A ver, les propongo utilizar todos los colores que existan acá, los materiales que estén acá, para que puedan elaborar su mariposa. Y hay autonomía. Y agarra el plumón, el papel, la goma, y se va a su sitio, al piso donde él quiera, y empieza a hacer su creación. Entonces, hay autonomía, hay libertad. Estoy dejando que el niño sea creativo. Y en la Semana de Educación Inicial, trabajo de los niños de 5 años. Un montón de mariposas de todos los colores, diferentes tamaños, formas y no sé qué más. Entonces, él nos habla desde un enfoque humanista, desde respetar a la persona como tal. ¿Ya? Luego va pasando el tiempo y tenemos a nuestro amigo, ahí está lo que decía John Dewey. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Isaida? Hola, Miss, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Isaida. Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Dewey, 1859-1952. Plantea que el pensamiento se origina a partir de una situación percibida como un problema. Así, aprender es resolver esos problemas. Señala la importancia del interés, motivación en la persona, en el proceso de aprendizaje, que se manifiesta en compromiso y participación activa en dicho proceso. Muy bien, Isaida. Miren, ¿con qué? Mire, está facilito esto. A ver, ¿con qué concepto lo relacionan este pensamiento de Dewey ahora en la actualidad? ¿Con qué lo relacionan? Está dentro de su trabajo diario. ¿Con qué lo relaciona el pensamiento de Dewey? Vuelvan a leer la primera y segunda línea. Isaida. A veces los niños pueden llegar en la escuela con alguna incógnita, como año pasado que nos explicaban las maestras, ¿no? El niño puede salir de casa y en el trayecto observa algo que le llama la atención. Y entonces él hace ese comentario en su aula, ¿no? Y está inquieto, interactuando con sus amiguitos. Entonces, ahí es el momento que la maestra debe intervenir, ¿no? Aprovechar ese interés que tiene este estudiante para ella,
ampliar el conocimiento ahí de este niño y de todos los que están ahí. Eso entiendo yo, Miss. Muy bien, Gracias. Isai. A veces sale, observa una situación. Entonces, cuando uno observa una situación y el niño viene con la incógnita y la maestra lo lleva al campo y el niño viene con una incógnita, ¿qué decimos que es eso? ¿O qué genera esa incógnita, esa situación, problema? ¿Qué genera? Aprendizaje. Ya, pero ¿qué genera para la maestra proponer a los niños? ¿Genera qué cosa? Elaborar un nuevo proyecto de aprendizaje. Dewey es padre, uno de los propulsores de los proyectos de aprendizaje. Porque él nos dice, ¿no? Que un pensamiento, una idea se origina de una situación percibida como problema. Todo pensamiento que ustedes tienen, dice él, toda idea que surge a nosotros, sucede de una situación problemática. Y a partir de esa situación problemática, de la resolución de ese problema, se genera un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento. Él nos habla de los proyectos de aprendizaje. Es uno de los propulsores de los proyectos de aprendizaje. Acá está por el título, ni siquiera hemos visto juntas, ¿no? El método de proyectos. Entonces, la que va a hacer su tesina sobre proyectos de aprendizaje tiene que ver mucho a Dewey. Bien del proyecto, ese es otro señor que nos habla de esto. Es Kilpatrick. ¿Quién nos puede leer a Kilpatrick? Mire, estamos avanzando en los tiempos. A ver, ¿quién quiere leer a Kilpatrick? Buenas noches, Miss. Hola, ¿Marit? Sí, Miss, buenas noches. A ver, Marit. Ya, voy a ampliar un poquito para poder ver. Ya. Kilpatrick, 1871, 1963. 65. 65. Ya, plantea el proyecto en... Disculpen, una llamada, ya lo corté. Plantea el proyecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues organiza este proceso. Cree que la motivación intrínseca propicia la contextualización de los aprendizajes y su aplicación en otras situaciones fuera del aula. Muy bien, gracias, Marit. Pregunto yo, ¿qué es motivación intrínseca? Interna, Miss. Es una motivación interna, ¿no? Una motivación que te mueve a querer encontrar una respuesta de una situación, como nos hablaba Dewey, de una situación problema. Tú observas algo, a ver, las mariquitas en el jardín, en el huerto de tu jardín. En el huerto de tu jardín, en el huerto. Las mariquitas en el huerto. Y tú, hoy día, no, ayer fue, vi a dos niños, me dejamos en las mariquitas, vi a dos niños que estaban jugando con la pelota, pero tenemos un mueble con unas plantitas. Y yo lo miraba a él y él se acercaba más a ese mueble y llamó a otra niña y estaban observando, pero yo no miraba nada, pero yo seguía, ¿qué hacían? ¿No? Y yo seguía observando detenidamente y yo quería ver qué veía. ¿Ustedes creen que yo podía ver lo que ellos veían? Por eso los niños son netamente observadores, pueden mirar lo que tú no ves. Estaban siguiendo a una hormiguita chiquitita. ¿Y con qué entusiasmo le seguían en la mirada? Entonces, esa motivación, el niño se fue a la maestra y le jaló del mandil y dijo, mira, Miss, mira, Miss, mira. Y la maestra fue y no veía nada. Mira, Miss, mira, Miss. Y el niño dice, ¿y qué es, Miss? Y la maestra se agacha más. Yo me acerco y le digo, creo que es una hormiga, Miss. La mira, es una hormiga. Miss, ¿y a dónde se está yendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está con su amiga? Está solita la hormiga. Entonces, esa motivación es intrínseca. La otra niña viene y le vuelve a jalar el mandil. Miss, ya se fue lejos, ya no está. Y le seguían y ya no estaba.
y 2 fueron los niños que estaban motivados por esas hormiguitas. Llegaron al aula y fueron y le contaron a los amigos lo que vieron. Y algunos niños le tomaron atención, otros no, pero era una motivación de estos 2 niños y de otros niños que habían escuchado el comentario de ellos. Si la maestra hiciera caso a sus motivaciones, de hecho que ella hubiera propuesto el proyecto, un nuevo proyecto de aprendizaje, el de las hormigas. Entonces, esa motivación intrínseca mueve al niño a buscar soluciones frente a problemas que se le presentan. Muchos de nosotros, cuando queremos hacer nuestra tesina, nuestro proyecto, no estamos motivadas intrínsecamente. Queremos hacerlo porque tenemos que cumplir, porque tenemos que sacar el título. Pero no es una motivación así tan fuerte que diga, voy a buscar soluciones por acá, soluciones por allá, porque tengo que completar este problema, tengo que ver cuál es la solución a este problema. Entonces, que nos sirva Kilpatrick de modelo para que nosotros nos motivemos, pero esa motivación interna para buscar el tema o el problema que queramos desarrollar en la tesina. ¿Ya? Pero Kilpatrick nos habla de los proyectos en el aula y nos dice que no solamente deben ser dentro, sino fuera del aula. Kilpatrick y Dewey se encuentran también en el currículum nacional. Son soportes del currículum nacional. ¿Ya? Y hay otro señor que es muy importante y se llama, a ver, ¿quién lee ese pedacito? A ver, ¿quién lee? ¿Puedo leerlo yo? Sí, solamente está Eliana, Mariluz, Rocío, Isaida, Aide, y el resto, ¿qué está haciendo? Profesora, Ay, figuran 32, ¿ah? Figuramos 30, sí, pues, no es figuramos. justo. Estoy presente, Hola, Tracy, hola, Delia, gracias. Ya, vamos. Vamos a darle la oportunidad a Eliana, a ver. Eliana. Ya, Miss. Eliana. Sergio Tobón, 1996, plantea que un proyecto de aula es producto de la negociación que puede satisfacer intereses individuales y al mismo tiempo cumplir fines sociales. Muy bien, miren lo que dice. Dewey nos habla que un proyecto nace del interés y de la motivación de la persona. Kilpatrick va más allá de ello y dice que la motivación debe ser intrínseca dentro de esta persona que le motive a desarrollar el problema. Y aquí Tobón ya nos dice un poquito más, nos dice, está bien. Negocio, Miss. ¿Cómo? Negocio ya nos habla ahí, hay que hacer un trato con el niño. Exacto, y Tobón ya nos habla que este proyecto, para que sea intrínseco, algo muy motivante para el niño, debe ser producto de una negociación. Por eso ustedes van y dicen, ¿cómo quiere que se llame su proyecto? ¿Qué quisieran aprender del proyecto? ¿Para qué quisieran desarrollar su proyecto? Esa etapa se le llama la negociación con los niños, ¿no? Porque ustedes negocian con ellos si ese tema puede ir, no puede ir, si ese proyecto se puede llamar así o no se puede llamar así. Entonces, él nos habla de la negociación, que es una parte de la planificación de los proyectos, ¿sí o no? Está dentro de la preplanificación, está la negociación con los niños. Imagínense, cuando alguien quiere hacer la tesina sobre proyectos, tiene que leer a Tobón, a Dewey y a Kilpatrick. Hay también fundamentos psicopedagógicos de nuestro nivel y uno de los fundamentos que sustenta nuestro currículo de educación inicial y el currículo nacional es el constructivismo, que considera que el aprendizaje es una actividad organizadora compleja del sujeto que elabora sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos en cooperación con el maestro y sus compañeros, ¿no? De eso nos sale el constructivismo, ¿no? Que el niño elabora sus nuevos conocimientos gracias a quién? Al apoyo de otras personas, de sus padres o de sus maestros, y que es el maestro el que acompaña este nuevo conocimiento que se va a generar.
¿ya? Entonces, el fundamento psicopedagógico de nuestro nivel es el constructivismo. Y estos son sus aportes. Miren los fundamentos psicopedagógicos. Tenemos el fundamento psicopedagógico de la asimilación cognitiva de Ausubel. Yo sé que han escuchado a Ausubel. A ver, ¿quién nos va a leer a Ausubel? Había quien antes... Rita, a ver, Rita había levantado la mano y no le hicimos caso a Rita. A ver, Rita, te escuchamos. Y yo he leído ya, miren, antes. Ah, sí. A ver, ¿quién más quisiera leer si no es Rita? Entonces, Yo Aide, entonces, Eliana, Estaba Gracie, Regula, ¿no? Miss. Gracie. Ah, Bexabe. Hola, Bexabe. Qué gusto escuchar, volverte a escuchar. Hola, Marta. A ver, Bexabe. Buenas noches, Miss. A ver, fundamentos psicopedagógicos. La teoría de la asimilación cognitiva de Ausubel, de 1918, plantea el aprendizaje significativo. En el proceso educativo es importante considerar lo que el niño ya sabe, de tal manera que establezca una relación con lo nuevo por aprender. Este proceso tiene lugar si el niño ha incorporado a su estructura cognitiva conceptos, ideas y proposiciones estables y definidas, con las cuales la nueva información pueda interactuar. Ausubel plantea que los aprendizajes de los alumnos no comiencen de cero, ya que los estudiantes tienen conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y son valiosos para el nuevo aprendizaje. Los niños crean a partir de sus capacidades sensoriales, motrices y reflejas para aprender de su mundo y para actuar en él, debido a que se involucran en miles de actividades diarias, como ver, escuchar, sentir, tocar, moverse. Aprenden de la experiencia y desarrollan estructuras cognitivas más complejas. En cada etapa del desarrollo, una persona tiene su propia representación del mundo. Miren, ahora sí. Ausubel. ¿De qué nos habla Ausubel? Ustedes ya lo saben de memoria. De los saberes. Siempre han escuchado. Muy bien, de los saberes previos. Muy bien. ¿De qué más nos dice Ausubel? De lo que ustedes repiten siempre, repetimos. De los aprendizajes, ¿sí? Significativos, Miss. Del aprendizaje significativo. ¿Y qué dice Ausubel que es el aprendizaje significativo? ¿Qué nos dice Ausubel? Que el niño tiene saberes. Muy bien, ¿a partir de qué? A ver. Que el niño tiene saberes previos, que decía tu amiga, exacto. Y que a partir, y que tiene saberes previos y que cuando la maestra le propone una nueva actividad, eso que ya tiene guardado lo relaciona con la nueva actividad que la maestra le propone, y si es rica, si trabaja como corresponde, se convierte en un nuevo aprendizaje. Dice que que un niño no es papel en blanco, que el niño tiene algo de conocimiento, tiene cosas que él sabe y que llega a la escuela con eso que sabe. A veces decimos, no sabe, pero el niño te ganó, conoce más que tú. Y cuando tú aplicas una actividad, ni siquiera es retadora, porque ya se lo sabe. Entonces las actividades que nosotros desarrollemos tienen que ser actividades retadoras, para que luego se conviertan en una actividad significativa. Aquí nos vamos a quedar para hablar más sobre Ausubel. Nos falta luego nuestro amigo Piaget. Nos falta Lev Vygotsky. Y nos falta algunas cositas más que está, creo que para la próxima. Entonces, la próxima semana yo voy ahora, ¿cuántos somos? 32, ¿no, Mariluz? Me gustaría que se junten grupos Entre los dos visitas serían 30. 30, 5 por 6, 30, grupos de, no, muy poquitos, 7, quiero que se acabe Profesora, rápido.
los Disculpe, no, en sí no somos 30, somos como 37, porque ya nos pasó que hemos hecho grupos y después las chicas que faltan y no están asistiendo. Más o menos somos a partir de 37, un poquito más quizás. 7 por 6, 7 por 7, 7 por 5. Ya, son 5 grupos de 7. La próxima semana no me van a hacer un gran trabajazo porque tampoco queremos, pero miren, ¿esto les sirve a ustedes sí o no? Les sirve un montón, porque están recordando quiénes fundamentan nuestro nivel y quiénes van a fundamentar su posible trabajo tesina. ¿A qué autores van a ustedes referenciar en el tiempo? ¿Y qué autores tienen casi las mismas ideas en la actualidad de estos que ya pasaron y que van a referenciar su trabajo? Entonces, para la próxima semana, el primer grupo, Mari, nos va a hablar un poquito más sobre María Montessori. La exposición debe durar 10 minutos y debe culminar ese mismo día. En 10 minutos suficiente, solamente ideas centrales, porque yo no quiero la vida ni cómo fue, solamente el aporte pedagógico o el aporte a la educación actual o los aportes más importantes para el aprendizaje, podría decirse también, ¿ya? Yo no quiero nada de vida, qué hizo, qué libros escribió, cómo vivió, no. Solamente aportes pedagógicos de María Montessori. Primer grupo. Estás apuntando Mariluz, ¿no? Ustedes ya se organizan, octavo ciclo, ya se organizan los 5 grupos y se dan los temas. Hoy día mismo, después Ya, que misita. terminemos, ¿ya? El segundo grupo que también es muy importante conocer es DECRUL, aportes de DECRUL. Saldrán en 4 o 5 PPTs más, no es. Trabajan las 7 personitas, 1 o 2 pueden exponer, o 3, o quizás todas, pero lo hacen en minutos contados, DECRUL. Luego, muy importante también saber sobre, aquí vamos a coger, Dewey, aportes de Dewey, aportes de Tobón, y el otro muy importante es aportes de Ausubel. Ahí ya van 5 temas. Ausubel, Tobón, Dewey, Montessori y Decroly. Ya están los 5 grupos. Misita, una consulta. En cada Mariluz. clase va a exponer un grupo, ¿verdad? No. La próxima semana todos los 5 grupos se exponen. Ya, 10 minutos por grupo, ¿verdad, misita? Sí, De no quiero, 7 sí, no integrantes. es que hagan un montón, son 4 PPTs, a lo mucho saldrá. ¿Ya? 4 PPTs, solamente ideas, o sea, cómo ha aportado a la educación o los aportes pedagógicos de estos personajes, estos pedagogos. Mis, hasta el momento, bueno, en el anterior curso hemos tenido 4 grupos de 7 integrantes. Ah, está bien, entonces los Ya 4 si por grupos ahí, está bien. Ya están sí, divididas, ya si tienen, por ahí están por afinidad, compañeras, muy bien, que se quede así. ya, listo, misita. Listo, Ajá, listo. entonces tú al azar le pones, ¿no? Primer grupo, no se van a pelear porque van a conocer lo lindo de sus pensamientos. Así es que el primer grupo Montessori, el segundo tal, el tercero, así en ese orden. Y va a sobrar Ausubel, entonces no lo tocan a Ausubel. ¿Ya? Entonces va a salir Montessori, Decroly, ya, Sergio Tobón y Ausubel. Ya no Dewey. ¿Sí? Perdón, misita, ¿cuál va a quedar? Dice misita, ya me perdí. Montessori, Decroly, Tobón y Ausubel. Ya, Dewey, ya no, Miss, es el único que va a salir afuera. Ya no, porque son 4 grupos que dices. Ajá. La próxima semana los 4 grupos. ¿Ya? Un gusto, un placer. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios las bendiga. Hasta el próximo viernes, profesora. Ay, sí, Hasta por la favor, próxima, lean, misita. lean, chicas. Muy bien, muy bien. Cuídense mucho, cuídense mucho.